Bueno, yo prefiero la proximidad, pero es verdad que no somos solo los presentes, sino también que nos están siguiendo desde otros lugares, así que vamos a facilitarles el seguimiento de la sesión. La intervención que me toca realizar hasta las 5 de la tarde tiene por objeto la transparencia y el acceso a la información pública. Voy a intentar, por un lado, exponer el próximo inminente futuro del régimen jurídico del acceso a la información pública con motivo de la ley de transparencia que se está tramitando y que se convertirá en una disposición vigente en próximas fechas, y al tiempo aprovechar también para explicar algunas expresiones o terminología, vocabulario jurídico administrativo, en tanto en cuanto esta es mi especialidad, la disciplina de la que soy profesor de Derecho Administrativo, y está conectada con el vocabulario utilizado por la Ley de Transparencia para explicar el régimen jurídico del acceso a la información, ¿no? Entonces simultanearemos la parte de contenidos jurídicos con la de precisión en el uso del lenguaje, de las expresiones, para la mejor comprensión de las instituciones. Bueno, me imagino que cada compañero o compañera habrá seguido su metodología, presentando los contenidos y después abriendo un espacio para las preguntas o las dudas. En un grupo reducido de los presentes aquí, yo preferiría, si les parece bien, que a lo largo de toda la exposición, en cualquier momento, y no solo al final, ni necesariamente entonces, según vayan surgiendo los temas, que están ordenados de manera muy sencilla, en una modesta presentación, pues me planteen las preguntas, las dudas o las observaciones, ¿no? Porque si dejamos todo para el final, corremos por un lado el riesgo de que no podamos responder con suficiente detalle las inquietudes sin hurtar tiempo a la siguiente conferencia, o que, bueno, pues algunas cuestiones que en un momento determinado a lo largo de la sesión suscitan interés, después se vean sustituidas por otros aspectos del régimen jurídico de acceso a información que explicaré al final, ¿no? Entonces vamos a plantear una sesión, si les parece bien, participativa, la que a lo largo de todo su desarrollo puedan hacer preguntas, interrumpirme o plantear cualquier cuestión relacionada con lo que voy a explicar. El objeto de la sesión tiene sentido, la oportunidad de este tema tiene sentido en el marco del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta es una iniciativa legislativa que se encuentra a disposición en la web en la página de internet del Congreso de los Diputados, de las cámaras, del Poder Legislativo, y que presenta un indiscutible interés por muchas razones, entre ellas, por supuesto, pues la preocupación creciente de la ciudadanía en España por la calidad democrática, el control de la actividad pública, etcétera. También he elegido deliberadamente este tema porque entiendo que guarda una relación directa con el papel de los profesionales en los medios de comunicación. Desde mi punto de vista, esta ley de transparencia y el régimen de acceso a la información pública interesa muy especialmente a los periodistas, porque a menudo son ellos los que se van a encontrar con dificultades o van a tener especial interés para acceder a esta información pública, que puede servir para documentar mejor sus informaciones, para desarrollar la labor de periodismo de investigación relacionada con el control de la actuación de las administraciones públicas, ¿no? Es decir, me parece que esta futura ley de transparencia va a mejorar el acceso a información también para los profesionales de los medios de comunicación. Una primera cuestión relacionada con la precisión terminológica y el vocabulario que me gustaría comentar es que estamos ante un proyecto de ley tramitándose, ¿no? Esto, bueno, lo digo porque uno de los errores recurrentes en las informaciones periodísticas sobre iniciativas legislativas es el de presentar los proyectos de ley o las iniciativas legislativas en la misma forma
o con expresiones similares a las que se utilizan cuando una norma ya ha sido aprobada. Desde el punto de vista del sistema de fuentes y de la producción de las normas, un proyecto de ley solo es un primer paso. El gobierno, en cualquiera de sus niveles, el gobierno de España o los gobiernos de las comunidades autónomas, no aprueban obviamente las leyes, sino que aprueban estas iniciativas legislativas, activan estas iniciativas legislativas, aprueban los proyectos de ley para que después sean debatidos, enmendados, corregidos y aprobados o no, en último término, por las asambleas legislativas, ya sean las Cortes Generales, Congreso, Senado, Congreso, en el procedimiento legislativo, o las asambleas parlamentarias autonómicas, las Cortes de Castilla y León o cualquier otro parlamento autonómico. Es importante también en el vocabulario jurídico distinguir las distintas fuentes del derecho y los distintos tipos de normas. No es lo mismo una ley que un decreto, que un real decreto, en fin, que un decreto ley, que un real decreto ley. Allí donde se utiliza la expresión real decreto o real decreto ley, estamos hablando de disposiciones del Poder Ejecutivo del Estado, del Gobierno de España, mientras que cuando se utiliza la expresión decreto o decreto ley sin el real delante, estamos ante disposiciones del Poder Ejecutivo en el nivel autonómico. Las disposiciones calificadas como decretos son siempre disposiciones del Poder Ejecutivo, que pueden tener naturaleza reglamentaria o rango legal, pero no ser leyes, mientras que las leyes en sus distintas modalidades, estatales, autonómicas, orgánicas u ordinarias, son disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo. Bueno, esto en cuanto a la terminología, la corrección, la definición de los distintos tipos de fuentes del derecho. Hay que decir, sin embargo, que no siempre, no solo los medios de comunicación, sino las instituciones y los portavoces de los distintos niveles institucionales utilizan adecuadamente este tipo de expresiones, ¿no? Porque las propias notas de prensa, incluso las ruedas de prensa que se presentan también ante la opinión pública, se utiliza la expresión decreto o real decreto como perfectos sinónimos, o se olvidan algunas de las expresiones más precisas, más correctas que en nuestro ordenamiento jurídico deben manejarse. Es común, por ejemplo, no quiero dejar de señalar tampoco este error frecuente, el equiparar la expresión gobierno de la nación al gobierno en el nivel del Estado, cuando la expresión correcta, por ley, porque así dice el ordenamiento vigente que debe denominarse, es la de gobierno de España. Y sin embargo, constantemente, incluso en las ruedas de prensa tras los consejos de ministros, los portavoces del gobierno y los ministros del actual gobierno de España utilizan habitualmente la expresión gobierno de la nación, aunque la ley orgánica, la ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, la LOFAGE, dice que la expresión correcta, y la ley del gobierno dicen que la expresión correcta es la de gobierno de España, no la de gobierno de la nación. Entonces, bueno, hay que preocuparse de la corrección terminológica, pero no hay que pensar que las incorrecciones o las imprecisiones obedezcan exclusivamente al desconocimiento desde los profesionales de la información, sino que a veces incluso las propias instituciones inducen a confusión o error porque no siguen sus propias normas en lo que se refiere a la denominación de las distintas instituciones o a la terminología adecuada para describir las fuentes del derecho en este caso. Bueno, estamos hablando de un proyecto de ley que está tramitándose, cuyos contenidos se pueden encontrar, por tanto, en la página web del Congreso y en otros lugares, y que se convertirá en una ley vigente cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, con las modificaciones que resulten de la admisión o no de las múltiples enmiendas presentadas a la misma. No es la primera norma, el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que se ocupa de estos temas. Es decir, no estamos ante una
primera regulación del acceso a la información pública en el derecho español. Pero sí es cierto que es muy importante esta futura ley porque debe resolver un déficit grave de la democracia española. ¿Dónde estaba regulada en estos momentos el acceso a la información pública? ¿Cuál es el régimen actual del acceso a la información administrativa? Es decir, si un ciudadano o un periodista quiere acceder a una documentación en manos de las administraciones públicas, ¿a qué disposición o qué norma debe esgrimir, a qué disposición debe recurrir o qué norma debe esgrimir? Bueno, el régimen actual del acceso a la información pública se encuentra básicamente en el nivel del Estado y para todas las administraciones en la Ley de Procedimiento Administrativo. Ley 3092 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, norma que será modificada también cuando sea aprobada por la futura Ley de Transparencia y que regula en su artículo 37 el derecho de acceso a archivos y registros administrativos. Es decir, la Ley de Transparencia, la futura Ley de Transparencia va a sustituir la más escueta regulación de un artículo de la Ley del 37 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El artículo 37 de la Ley 3092, esa regulación vigente de la Ley de Transparencia, del acceso a información pública, lo que hace es desarrollar una previsión que está en la Constitución. La Constitución española dice en su artículo 105 que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. La Constitución ordena que hay una ley que regule el acceso a información pública y esa ley, en estos momentos, como digo, es la Ley 3092, la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre 1978 y 1992, son unos cuantos años, ¿verdad? Desde 1978, Constitución, artículo 105, hasta 1992, Ley de Procedimiento, Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo, el mandato constitucional no se realizó. Y no había una regulación suficiente del derecho a acceso a información pública, lo cual nos dice mucho sobre la falta de cultura y de voluntad política en España para favorecer el acceso de los ciudadanos a la información y la transparencia. Es muy significativo que desde 1978 hasta 1992 esto no se regulara. Y si nos remontamos a los antecedentes del régimen de acceso a información pública y al tratamiento de la transparencia en el derecho español, nos encontramos con datos que nos indican que esa situación entre el 78 y el 92 no es precisamente casual, no es el resultado de un olvido, sino que es una consecuencia de una deliberada falta de voluntad de favorecer el acceso a la información. De hecho, antes de la ley del 92, que es la actualmente vigente, regía en España la Ley de Procedimiento Administrativo de los años 50. Obviamente la Ley de Procedimiento Administrativo de los años 50 pues no era una disposición aprobada en un contexto democrático, pero algo muy llamativo de ese texto, de la Ley de Procedimiento Administrativo de los años 50, cuando comparamos nuestra ley con otras leyes de países democráticos, es que no regulaba para nada la cuestión clave, fundamental, de los archivos. Cuando se dicta una nueva ley de procedimiento administrativo en los años 50 en España, después de los años más duros de la dictadura, porque la ley de procedimiento es el resultado de un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos, que inicia una serie de relaciones con el régimen de Franco a cambio de una tímida apertura económica y también de una mínima apariencia de Estado de Derecho en el país. En ese contexto hay que situar la ley de procedimiento de los años 50, es decir, fue una de las exigencias del gobierno de Estados Unidos al régimen de Franco para entablar unas mínimas relaciones internacionales, ¿verdad? Cuando se aprueba esa ley, se olvida por completo regular los archivos, porque no había ningún interés en que hubiera un régimen determinado sobre
qué documentos tendrían que ser conservados, cómo tenían que ser conservados, quién podía acceder a esos documentos, ¿verdad? Durante cuánto tiempo debían mantenerse los documentos, cuándo, cómo, por qué y por decisión de quién se podían destruir o no los documentos. Entonces, durante décadas en España carecíamos de un régimen de gestión de los documentos, más allá de las cuestiones que después sí se regularían de tipo cultural. El manejo de los documentos de la administración, de la documentación administrativa en el derecho español siempre ha estado asociado a las cuestiones de patrimonio histórico-artístico. Nos interesaban los documentos desde el punto de vista de los trabajos, las tesis doctorales realizadas 200, 300 años después por los historiadores. Pero desde el punto de vista del control del ejercicio del poder, de quién había hecho por qué, para favorecer a quién, para perjudicar a quién, las posibles situaciones de trato discriminatorio, de trato de favor o disfavor, que se reflejan todas en esos documentos, el acceso no era posible y carecía por completo de regulación. Esto pasa en los años 50 y cuando la Constitución de 1978, en su artículo 105, dice que la ley tiene que regular el acceso a archivos, no se acuerdan de hacerlo hasta el año 1992. Estos son los antecedentes. Y es muy importante recordar todo esto para comprender por qué estamos donde estamos. Y estamos donde estamos porque en España hemos carecido durante décadas de cultura de transparencia y de cultura de acceso a la documentación en manos de la Administración. Pero llegamos al 92 y se aprueba esa ley de procedimiento administrativo con su artículo 37, que entre otras cosas prometía, según la propia exposición de motivos de la ley, favorecer lo que, entrecomillado, se definía como una administración de cristal. Se presentó la regulación del derecho de acceso a archivos y registros en el artículo 37 como un cambio radical en la administración española. Todos los comentarios sobre el derecho de acceso a documentación administrativa del artículo 37 de la ley 3092, al menos todos los que yo conozco, y he seguido este tema hace ya bastantes años, yo me estrené como profesor dando cursos sobre la ley 3092, más o menos por aquella época empecé a ser profesor de derecho administrativo, todos son negativos. Todos los que hemos leído ese artículo, que está todavía vigente en el derecho español, reconocemos que es un precepto que está lleno de trampas para imposibilitar el acceso a información. En lugar de partir de la regla general de que debe ser posible acceder a la documentación pública con algunas excepciones, las que prevé la Constitución, la persecución de los delitos, la intimidad personal y la seguridad del Estado, que son límites expresamente enunciados en el texto de la Constitución, en lugar de partir de un juego de regla general y excepciones, lo que hace es multiplicar el número de excepciones con una regulación muy farragosa. Les invito a que lean el artículo 37 de la ley 3092 e intenten averiguar exactamente a qué información al final se puede acceder después de su lectura, porque no está en absoluto nada claro, y el resultado es que prácticamente se puede denegar el acceso a cualquier tipo de información, salvo que uno acredite con todas las consecuencias su condición de interesado o interesada en el procedimiento. El artículo 37 de la ley 3092 no favorece el acceso a información pública y la transparencia, sino que permite que los interesados en los procedimientos tengan acceso a esa información y contempla una serie de excepciones para el acceso a los expedientes en procedimientos terminados a la fecha de solicitud para sujetos que no tengan esa estricta condición de interesados, que sean protagonistas del procedimiento. En lo que se refiere en concreto a la utilización del artículo 37 de la ley 3092 por los medios de comunicación, es decir, por la profesión periodística, ¿qué partido le puede sacar un periodista al artículo 37 de la ley 3092? La respuesta más simple que podría darse es prácticamente cero. Si un periodista quiere acceder a información pública e intenta hacerlo por la vía del 37 de la ley 3092, se va a encontrar con un sinfín de dificultades, entre ellas una previsión que a juicio de algún comentarista se introdujo precisamente para dificultar las tareas de periodismo jurídico, de limitar el acceso por conjuntos de materias. Es decir, no podían plantearse solicitudes de acceso a información que fueran
algo genéricas, que no pidieran un expediente en concreto, sino que pidieran información sobre un tipo concreto de decisiones administrativas. Toda una serie de limitaciones múltiples que tenían que ver, por ejemplo, con trastornar el funcionamiento del servicio, es decir, incomodar a los funcionarios en su trabajo, o con que los expedientes no estuvieran terminados, limitaciones muy genéricas, y la mayor parte de los funcionarios en España, en todos los niveles administrativos, cuando tienen una duda sobre si un papel, una información se puede mostrar o no se puede mostrar, no aplican la regla general del acceso a información, de la transparencia, pensando si hay una excepción o no, si concurre uno de los límites o no, sino que aplican cabalmente la prudencia. Si no sé si puedo enseñar este papel o no puedo enseñarlo, si puedo dar acceso a esta documentación o no puedo darla, pues sencillamente digo que no, porque así, si digo que no, no me voy a equivocar. Si tiene que ser que sí, que me lo digan de arriba, que recurra quien quiera acceder a la documentación y que le den la razón, pero si permito que se acceda a la documentación y me equivoco y vulnero algún tipo de derecho o de regla, las responsabilidades van a ser mías. De manera que la inmensa mayoría de los funcionarios en España, cuando tienen una duda, que es casi siempre, sobre si pueden mostrar o no una documentación, porque la lectura del precepto es muy compleja, terminan no permitiendo el acceso a la documentación. Esta es la situación actual. Y esto es lo que debe resolver la futura ley de transparencia desde el punto de vista del derecho de acceso a la información pública. Esas múltiples incertidumbres y resultado decepcionante en lo que se refiere al acceso a documentación. Hay que decir también que la ley de transparencia debe venir a resolver, como expongo ahí, un déficit grave en la democracia española. Nuestro país es una de las pocas, si no la única, democracia desarrollada en el mundo que no tiene una ley de transparencia. La inmensa mayoría de los países en vías de desarrollo que han emprendido políticas de calidad institucional y calidad democrática ya han aprobado sus leyes de transparencia, incluso democracias que presentan indicadores de calidad inferiores a los de la española, pensemos por ejemplo en México, demuestran en este punto concreto de la transparencia avances mucho más significativos que los nuestros. México reproduce en buena medida en su ley la regulación federal en los Estados Unidos de Norteamérica. La ley de los Estados Unidos ha sido en buena medida copiada por la mexicana. De manera que pues esa democracia, la de México, tendrá otros defectos, pero en el plano de la transparencia administrativa está mucho más avanzada que la española. Algunos debates que se están planteando muy recientemente en España, como por ejemplo el de la publicación de los sueldos y los registros de intereses de los altos cargos y de los políticos, están despejados en otros países. Por ejemplo, Argentina, hace ya muchos años, el régimen de publicidad y accesibilidad a la información relativa a los registros de intereses de los altos responsables públicos en los distintos poderes del Estado en Argentina es mucho más avanzado que el español, y no se queda solo en los registros de intereses de los propios titulares de los distintos puestos en los niveles legislativo o ejecutivo, sino que alcanza en ocasiones a su círculo familiar más próximo, lo cual es importante desde el punto de vista de la prevención de ciertos riesgos de contaminación o de conflicto de intereses, ¿no? Porque es posible, como estamos viendo, desgraciadamente en los últimos tiempos, que el enriquecimiento patrimonial no se produzca en primera persona, sino utilizando, ¿verdad?, la posición de personas muy vinculadas, muy próximas, ¿no? De manera que una mayor transparencia y un acceso a esos registros de intereses de sujetos vinculados a quienes ocupan responsabilidades en el ámbito público puede ser procedente. Y así se contempla en otros países, y no estoy hablando de los países del norte de Europa, de los países nórdicos, que tienen reputación de ser los primeros y los más avanzados en lo que se refiere a la transparencia, ni de democracias de gran calidad, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, la alemana. Estoy hablando de Argentina, que tiene también serios problemas de corrupción, y precisamente para evitarlos promovió toda esta serie de reformas. La importancia del acceso a información pública y la ley de transparencia parece cada vez mayor a la vista de los escándalos por los casos de corrupción. Y esta percepción, la
percepción desde la ciudadanía española de que la corrupción es un problema muy serio a la vista de los últimos informes y las encuestas sobre opinión de los ciudadanos sobre los problemas en la sociedad española, está propiciando un cambio en los hábitos en la gestión pública, ¿no? Yo pondría como ejemplo significativo en este sentido la publicación en las últimas semanas de los registros de intereses y la evolución patrimonial de destacados responsables en los niveles municipal y autonómico. Esto es algo, en fin, de las últimas semanas, de los últimos meses. ¿Por qué ha sido esto posible antes incluso de la ley de transparencia? Porque está cambiando no un ordenamiento jurídico, no el conjunto de normas, sino la cultura respecto de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es aceptable y lo que no es aceptable en política. Y la transparencia, no es un tópico decirlo, es completamente cierto, produce un efecto profiláctico sobre los hábitos en la gestión pública. Pensemos en el caso de los ingresos, de los sueldos y sobre todo las acumulaciones de distintos ingresos por distintos conceptos en el ámbito público. Es decir, hasta que no se han visto en la tesitura de tener que hacer públicos sus ingresos y sus distintas fuentes de ingresos, incluyendo, como hemos visto esta misma semana, los percibidos por la asistencia, concepto de dietas a las cajas de ahorros, o los que se reciben de los partidos políticos, al tiempo que se ocupan puestos en regímenes que parecerían no permitirlo, hasta que no se han visto en la tesitura de tener que publicarlo, no han hecho muchos políticos, muchos responsables públicos, y ahora sí lo están haciendo la reflexión de ¿yo puedo cobrar esto o no lo puedo cobrar? ¿Yo debo cobrar esto o no lo debo cobrar? Es decir, solo la transparencia, el hecho de tener que presentar a la opinión pública esos ingresos por distintos conceptos, ha propiciado, por supuesto en el contexto de la crisis, que también incrementa el escrúpulo y el rigor respecto de los comportamientos éticos en el ámbito público, sobre no la legalidad, sino la legitimidad de según qué percepciones. No vamos a hablar, no se trata necesariamente de privilegios ni de prebendas, pero sí de percepciones que, teniendo que presentarse a los ciudadanos, plantean la duda de si pueden sostenerse en el contexto actual. Si no se hubiera propiciado la transparencia en cuanto a esas declaraciones de intereses, incrementos patrimoniales, ingresos, etcétera, pues no se habrían abierto debates que hoy están sirviendo claramente para mejorar el rendimiento de algunas de nuestras instituciones. Entonces la transparencia, antes incluso de la ley, produce ese efecto positivo. Nuestro país, insisto, necesita estas políticas y estas normas más que otros muchos, porque llevamos muchas décadas sin favorecer en absoluto, estamos atrasados en comparación con otros países con el acceso a la información y la transparencia. Bien, vamos a entrar ya en algunos de los contenidos que considero más relevantes del proyecto de ley, que incluyen también reflexiones sobre terminología jurídico-administrativa. Una primera cuestión importante sobre el proyecto de ley es el ámbito subjetivo de aplicación. ¿Quién va a tener que ser transparente en España? Cuando hablamos de ámbito subjetivo de aplicación, nos referimos a los sujetos que tienen que respetar una ley. Cuando hablamos de ámbito objetivo de aplicación, hablamos de las materias o los objetos vinculados, sujetos por esa ley. Pero ahora nos interesan el quién, nos interesan los sujetos que van a tener que aplicarse la ley de transparencia, cuya información va a ser más accesible por los ciudadanos a partir de la aprobación de este texto. Sobre el ámbito subjetivo, antes de entrar en detalles, tengo que decir que, como en otros aspectos de la ley, veremos que es bastante amplio y se está ensanchando cada vez más porque los poderes públicos en España se han dado cuenta de que una de las principales vías para recuperar legitimidad va a pasar necesariamente por someterse a esta nueva cultura y régimen de la transparencia. Lo acabamos de comprobar también en las últimas semanas con el debate sobre la sujeción de la Casa Real a este tipo de disposiciones, aunque ya antes la Casa Real había
realizado avances en lo que se refiere a el mayor control de sus cuentas y el incremento de la transparencia. Es decir, no va a ser un antes y un después total en lo que se refiere a la sujeción a estas normas para la Casa Real. Desde el punto de vista del ámbito subjetivo, ya se han adoptado medidas en esta dirección por razones, como he dicho, de búsqueda de legitimidad, de una mejor percepción por parte de los ciudadanos del comportamiento de las instituciones. El ámbito subjetivo de aplicación en el texto es un ámbito de aplicación que yo definiría como omnicomprensivo. Se ha redactado de tal manera, y me parece acertado hacerlo así, que no se puede escapar nada de lo verdaderamente público de las exigencias de transparencia. Esto es muy positivo. Es muy positivo porque en nuestro ordenamiento hay leyes administrativas que presentan numerosas excepciones para según qué entidades, organizaciones u organismos. Porque la realidad administrativa española se ha convertido en una realidad extraordinariamente compleja y llena de trampas para eludir el cumplimiento de las normas, ¿no? Por ejemplo, esto sucede con las sociedades mercantiles o las fundaciones privadas en mano pública, que no tienen que respetar las mismas normas que respetan las administraciones a la hora de contratar o a la hora de seleccionar personal o a la hora de gestionar sus recursos. Para una sociedad mercantil, lo hemos visto en casos como el del Ayuntamiento de Marbella, por ejemplo, o en fin, en otros muchos escándalos que se han producido relacionados con casos de corrupción, es más fácil dar contratos sin respetar las previsiones de la normativa de contratos del sector público, contratar personal sin seguir los principios de mérito y capacidad. Entonces, ahí esos ámbitos de la administración, sociedades mercantiles, fundaciones, se prestan más a los abusos. El sujetar, como hace la ley de transparencia, el proyecto al menos, como hará la ley de transparencia, las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público y las fundaciones privadas en mano pública a estas especificaciones, a estas exigencias, favorecerá una mejor gestión por parte de las mismas. Porque claro, no es igual dar contratos, adjudicar contratos o seleccionar personal sin respetar las mismas normas que se le exigirían a una administración territorial y pensando que nadie se va a molestar o va a tener la oportunidad de conocer esa información en detalle, que saber de antemano que cualquiera de esos datos, por ejemplo, los contratos celebrados, a quién se le han adjudicado los contratos, si las empresas adjudicatarias tienen una relación de cualquier naturaleza con los gestores de las fundaciones o las sociedades, y que cualquier ciudadano o un profesional de la información puede solicitar ese contrato o puede exigir que ese contrato se cuelgue en el portal de transparencia o en la web institucional de la fundación y la sociedad mercantil, y a partir de ahí tirar del hilo y descubrir una serie de contactos eventualmente ilegales o muy discutibles desde un punto de vista ético entre los responsables de lo público y los beneficiados por esas decisiones de adjudicación de recursos, de contratos o de puestos, ¿no? Es decir, prácticamente todas las entidades que gestionan recursos públicos que están en un concepto amplio de sector público están incorporadas al ámbito subjetivo de aplicación de la ley de transparencia, y esto es, desde mi punto de vista, muy positivo, muy positivo. Otro de los capítulos, de los títulos de la ley de transparencia, el proyecto de ley de transparencia, tiene que ver con lo que se llama publicidad activa. Hay dos partes en la regulación de la transparencia en el proyecto de ley diferenciables. Por un lado está la publicidad activa y por otro lado está el derecho de acceso a la información pública. La publicidad activa es lo que las administraciones tienen que hacer por su propia iniciativa para favorecer la transparencia. Las administraciones tienen que poner a disposición de los ciudadanos información. Es decir, lo que las administraciones van a hacer accesible de oficio, la información que no vamos a necesitar en principio pedir para poder conocer. Y el derecho de acceso a información es la posibilidad que se concede a los ciudadanos y también a los profesionales de los medios de comunicación de solicitar aquello que las administraciones de oficio no han puesto a disposición o que no deben poner a disposición porque no se encuentra dentro de las previsiones específicas de la publicidad activa. Hay una publicidad de oficio que la propia administración tiene que preocuparse de realizar y una transparencia a instancia de parte como ejercicio de un derecho.
¿Cuáles son las informaciones o los documentos que entran dentro del ámbito de esta publicidad activa? En primer lugar, hay una cláusula general en el proyecto de ley que se refiere a toda la información relevante para el funcionamiento y control de la actividad pública. Esta es una previsión excesivamente genérica, pero que sienta el principio de que prácticamente todo aquello que sea importante para los ciudadanos, las administraciones deberían ser proactivas a la hora de ponerlo a su disposición. En España tenemos una cultura, como ya he dicho, hasta ahora muy poco propicia, favorable al acceso a la información pública, y por eso precisamente no parece inoportuna este llamamiento general a que se ponga a disposición de los ciudadanos en los portales de transparencia o en sus sitios web el mayor volumen de información disponible, todo aquello que sea verdaderamente importante. Después se precisa un poco más la naturaleza, el contenido de la información que ha de ser publicada, concretando que la información organizativa, los organigramas de las administraciones públicas, por supuesto esto ya es accesible, la información institucional y la información de planificación, los planes y programas de las administraciones públicas han de ser necesariamente publicados. También, esto es importante, la información de relevancia jurídica. Todos los proyectos de decretos, todos los informes jurídicos que tengan una trascendencia a la hora de comprender cómo han de ser interpretadas las normas. Todo esto ha de ser publicado. Un ejemplo de iniciativa proactiva que se anticipa a la futura ley de transparencia, en este sentido, que les invitaría a visitar porque creo que va en la buena dirección, aunque todavía no está desplegando todas sus posibilidades, es la herramienta de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León. En la herramienta de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León podemos encontrar ya un buen número de proyectos de decretos, de reglamentos autonómicos que afectan a cuestiones importantes para los ciudadanos. Por ejemplo, en el último acceso que yo realicé hace unos días, me topé, sin saber que estaba disponible a través de esa herramienta, con un proyecto de decreto sobre escuelas de doctorado en las universidades de Castilla y León, ¿no? Interesante que además de la tramitación ordinaria de un proyecto de decreto, de un proyecto de reglamento, como puede ser ese, se ponga a disposición de todos los potenciales interesados su contenido y se reciban alegaciones u observaciones en un trámite de información pública sobre el mismo. Y para los profesionales de los medios de comunicación la herramienta también es útil porque no solo permite tener acceso a los contenidos, que a estos se pueden obtener por otros medios, sino que se puede tanto seguir las discusiones, las observaciones, las alegaciones, las entradas de los distintos participantes en esos foros de opinión, como las contestaciones, los debates que se plantean en los mismos. Es decir, es una herramienta interactiva, no es plana, no es una mera herramienta de recogida de observaciones, sino que se abren una serie de debates que señalan dónde están los problemas, dónde están los conflictos de intereses y le indican al profesional de la información por dónde pueden venir los problemas o dónde pueden estar los conflictos en relación con ese proyecto de norma concreta. Es un buen ejemplo, desde mi punto de vista, de esa información de relevancia jurídica que pronto será preceptivo publicar para todas las administraciones públicas. Mucho más interesante, sin embargo, es la información económica, presupuestaria y estadística. La previsión de la publicidad activa de esa información en el proyecto de ley de transparencia obedece a un documento que es muy interesante leer, aunque resulte un tanto pesado por sus contenidos, que es la guía, las indicaciones sobre transparencia fiscal del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene un manual de transparencia fiscal en el que hace toda una serie de recomendaciones a los estados sobre qué información relacionada con la ejecución de los presupuestos debería ponerse a disposición de todos los ciudadanos para garantizar la rendición de cuentas. Y lo que dice el Fondo Monetario Internacional en ese documento se puede resumir en la idea de que la información económica, presupuestaria y estadística debe ser también parte de esa publicidad activa por parte de las administraciones públicas. Un ejemplo, las subvenciones. ¿Cuánto dinero? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Siguiendo qué criterios?
han concedido las administraciones públicas en sus distintas líneas subvencionales debe formar parte de la información de relevancia económica y presupuestaria publicada a través de las distintas herramientas de publicidad activa. Y otro más sensible aún, que no siguen todavía muchas administraciones públicas en España, los contratos. Los contratos de la administración, que es una fuente de recursos importantísima para las empresas y también una notable tentación desde el punto de vista del conflicto de intereses. Ya decía su primera regulación en España en el año 1832 que esta es una materia de muy peligrosos estímulos. Esto de los contratos públicos plantea numerosos riesgos desde el punto de vista de la corrupción, y con la publicidad activa existe la obligación de publicar qué contratos se han adjudicado, a quién se han adjudicado, por qué importe y quiénes fueron los licitadores. De manera que, sabiendo quiénes son los adjudicatarios, contra quién compitieron, por qué importe, no solo protegemos la competencia, sino que estamos anticipándonos a los múltiples riesgos, como digo, de conflicto de intereses entre poderes adjudicadores y poderes adjudicatarios. Todas estas tramas o estas redes de financiación de partidos políticos y de captación de recursos a través de sobreprecios en la contratación pública, que han dado lugar a tantas noticias y a tantos escándalos de corrupción, pueden ser en parte corregidas con una mayor transparencia en lo que se refiere a la adjudicación de los contratos públicos. En este tema, en España también presentamos un retraso considerable sobre aquellos países del mundo que funcionan mejor, porque no hemos aprovechado todas las posibilidades que presenta la contratación pública electrónica. En España apenas se utilizan las nuevas tecnologías para adjudicar contratos. La ventaja que tiene la contratación pública electrónica frente a los procedimientos tradicionales de selección de contratistas es que se realiza con las subastas electrónicas, por ejemplo, se realiza mediante una competencia en tiempo real, y es más difícil que se produzcan acuerdos de esa naturaleza, que son acuerdos colusorios para los intereses de la administración o para terceros, que haya un acuerdo sobre los precios, sobre quién va a llevarse el contrato y en qué condiciones, porque los licitadores tienen que competir en tiempo real desconociendo sus respectivas ofertas. Bueno, si la ley de transparencia en su versión final, cuando sea aprobada, obliga definitivamente a publicar toda la información sobre los contratos de la administración, habremos avanzado mucho y en la buena dirección para prevenir las irregularidades contractuales. Toda esta información en el ámbito de la Administración General del Estado debe ponerse a disposición en un portal de transparencia que otras administraciones públicas desarrollarán igualmente. Esas herramientas de gobierno abierto y de transparencia que ya se han anticipado en algunos gobiernos autonómicos, por parte de algunos ejecutivos autonómicos. El caso de Navarra es uno de los más conocidos, ¿verdad? Se generalizarán a partir de la publicación de la ley. He dicho que hay dos grandes bloques en lo que se refiere a la transparencia y el acceso a información. El primero sería la publicidad activa y el segundo es el derecho de acceso a la información pública. Bien, en este derecho de acceso a la información pública hemos de partir de un concepto de información pública que, como el ámbito subjetivo de la ley, pretende ser omnicomprensivo. Es decir, información pública es toda aquella información que está en manos de alguno de los sujetos del ámbito subjetivo, que son todos los del sector público, y que tenga relevancia para el control o desde el punto de vista de la actuación de las administraciones. Es decir, es un concepto muy amplio de información pública y esto también es positivo. El dato negativo del proyecto de ley, y aquí empezaré a ser crítico en cuanto al futuro, porque hasta ahora he presentado este texto como una verdadera revolución en lo que se refiere al derecho de acceso a la información pública, como si todo fuera a empezar a ir mucho mejor. El dato negativo, y aquí empieza la ley a decepcionar, el proyecto de ley empieza a decepcionar sobremanera, es la larguísima lista de límites para el derecho a información. Hay un concepto omnicomprensivo de información pública, hay una redacción del ámbito subjetivo también muy amplia, pero la lista de límites es completísima. Se puede negar el acceso a información por razones múltiples. No he agotado todos los que se encuentran recogidos en el proyecto, pero los
expuestos en la diapositiva en la presentación demuestran hasta qué punto podría limitarse. Por razones de control administrativo, de funciones de vigilancia, de política económica, de secreto profesional o de propiedad intelectual, de seguridad nacional, de defensa. Esto, bueno, pues puede tener una cierta razón de ser, sin hablar, porque esto viene después de la protección de datos personales, que en sí mismo ya es un superlímite del derecho de acceso a información pública. Al final, dependiendo de cómo se interpreten estos límites, nos podemos encontrar en una situación idéntica a la que teníamos después de la aprobación de la ley de 1992, y la situación después de la ley de 1992 era idéntica en la práctica a la que teníamos después de la ley de los 50. Y si esto fuera así, yo tuve oportunidad de decírselo a una de las redactoras del texto en una conferencia que dio en esta misma sala hace algunos meses, el resultado sería decepcionante. Decepcionante desde el punto de vista del incremento de la calidad de la democracia española, decepcionante desde el punto de vista de las expectativas generadas en los ciudadanos de mejora de la gestión pública a partir de la transparencia. Desgraciadamente, nada parece indicar que la interpretación de estos límites no vaya a ser, como debiera ser, muy restrictiva. La interpretación de los límites del derecho de acceso a información debería ser muy restrictiva, pero si yo tuviera que pronunciarme como a estas alturas ya buen conocedor del funcionamiento de la administración pública en España, diría que en un primer momento no va a ser así. Como no hay una cultura de la transparencia, de primeras, probablemente ante la duda sobre la concurrencia o no de un límite, se va a negar el acceso a información. De manera que haya que activar todos los mecanismos de respuesta, de reacción frente a esa negativa de acceso a información, que pasan por una muy poco prometedora intervención de la Agencia Estatal para la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos, que ahora se reconvierte, tras una redefinición de su estatuto, en Agencia Estatal de la Transparencia y Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos, cuyo funcionamiento pues no esperamos que sea especialmente espectacular, al menos no en los primeros tiempos. La Agencia Estatal para la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos no ha sido una agencia, una institución, una organización perdón, que haya producido un particular rendimiento institucional desde su creación. Es decir, la Agencia Estatal para la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos no es un organismo que tenga un prestigio o una capacidad de respuesta en número de efectivos, ni en tradición de independencia, que permita creer en un primer momento que su conversión en agencia de transparencia vaya a garantizar el derecho de acceso a la información pública. Aún así, esta solución no es peor, la de la Agencia Estatal para la Calidad y la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos, que la prevista en el anterior proyecto de ley presentado durante la pasada legislatura, al final de la pasada legislatura, que atribuía a la Agencia de Protección de Datos la resolución de las controversias suscitadas con motivo del ejercicio del derecho de acceso a información. La Agencia de Protección de Datos está diseñada para proteger la intimidad y resulta difícil que una institución pensada con ese propósito al mismo tiempo sirva para facilitar el acceso a información, ¿no? Entonces, esta solución de la Agencia Estatal para la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos, también convertida en Agencia de Transparencia, es una solución no buena. Tampoco lo era la atribución de las funciones a la Agencia de Protección de Datos. La solución óptima pasaría por la creación de una agencia ad hoc dotada de una mayor independencia, es decir, en la que la designación de los responsables no viniera de una decisión del Poder Ejecutivo, del Gobierno de España, para que nos entendamos, pero esto parece que no forma parte de las prioridades en el diseño del texto. Garantizar que el controlador de la transparencia, quien vaya a resolver los conflictos sobre transparencia en primera instancia, tenga una absoluta independencia y garantice una interpretación restrictiva de los límites. Muy preocupante en el caso español es la interpretación del límite de protección de datos personales, porque hasta ahora ese límite en España se ha interpretado expansivamente.
lo diré de una manera muy comprensible, fácilmente comprensible. En España somos muy pudorosos, extraordinariamente pudorosos. Esto debe tener que ver con nuestra cultura. De manera que lo que en otros países no consideramos intimidad personal ni dato personal, en nuestro país culturalmente se considera así. Esta mañana teníamos un debate, por ejemplo, en torno a la conveniencia o no, oportunidad o no, legalidad o no, de publicar las listas con las notas de los estudiantes y sus nombres y apellidos y calificaciones. Esto en cualquier universidad en Estados Unidos, por ejemplo, no sería un debate. Por supuesto, las calificaciones de los estudiantes con su nombre y apellido son públicas. Eso no es un dato que tenga que ver con la intimidad personal de nadie. Es más, para garantizar un trato igual de todos los estudiantes deberían ser públicas, pero en España seguimos con el prejuicio de que esa es una información que afecta a la intimidad de las personas, cuando en realidad lo que afecta es al pudor de las personas, porque el resto de los compañeros no sepan, es una comprensión vergonzante de la intimidad, cuál ha sido la calificación que han obtenido. La intimidad, el alcance de la intimidad es en buena medida una noción cultural, y en España tenemos una comprensión muy expansiva de este concepto, con lo cual, ante la duda, se va a limitar el acceso a información por considerar que afecta a la intimidad de las personas. La solución en buena medida a estos problemas, por hablar en términos prácticos, va a venir por la vía de lo que se llama en la ley acceso parcial. El acceso parcial es muy importante. Muchos documentos, la inmensa mayoría de los documentos, solo van a poder verse, y esto es muy importante para los periodistas, por la vía de acceso parcial. La vía de acceso parcial es una vía muy sencilla. Imaginemos que queremos ver un papel que tiene la administración, un documento que tiene la administración, y el funcionario nos dice, no, no se lo puedo dar porque en el papel está el domicilio de una persona. Bien, ¿qué documento de la administración no contiene el domicilio de alguien? ¿Qué documento interesante de la administración no contiene el domicilio de alguien? En todos los documentos en los que hay interesados, cuando se mencionan los interesados, se menciona también su domicilio o su número de DNI. En el momento en que aparece el número de DNI o el domicilio de una persona, el documento ya no se puede ver. Bueno, esto solo se resuelve con el régimen de acceso parcial, que es fundamentalísimo, sobre todo para la profesión periodística. ¿En qué consiste el acceso parcial? El acceso parcial consiste en un acceso a la documentación o a la información que pasa por obviar aquel dato que sea protegido por alguno de los límites del derecho de acceso, y en concreto por la protección de la intimidad. ¿Que aparece el domicilio o el número de DNI? Pues táchelo usted. Lo que tienen que hacer los funcionarios a la hora de facilitar esa información a los profesionales de los medios de comunicación o a los ciudadanos es, caso de aparecer algún dato que tenga una incidencia de carácter personal sobre interesados, es obviar el dato sobre las personas cuyo DNI o domicilio aparece en el expediente y facilitar el resto de la información, esto es el acceso parcial, a los profesionales de los periódicos o también a los ciudadanos. Esto es lo que hacen, por cierto, llevan haciendo muchos años los únicos funcionarios, el único cuerpo de funcionarios que en España tiene absolutamente clara la importancia de la transparencia, que son los archiveros. Los archiveros llevan reivindicando un régimen de acceso a información, archivos y registros administrativos hace muchos años, y cuando se encuentran con problemas de esta naturaleza utilizan todo tipo de técnicas para proteger el dato sensible pero garantizar el acceso al resto de la información. Bueno, llegamos a las 5 de la tarde y 1 minuto. Yo he podido desarrollar de forma muy apretada el plan de trabajo para la exposición de estos contenidos. No se ha planteado ninguna pregunta, ¿verdad? Me imagino que mi ritmo de exposición tampoco invitaba demasiado a ello. Voy a dejarles a todos mi dirección de correo electrónico, que es RIV, el acrónimo de Ricardo Rivero, RIV,
garantía de la democracia, de la calidad democrática y de control del ejercicio del poder frente a sus excesos, ¿no? La ley de transparencia, la cultura de la ley de transparencia es una herramienta positiva para los ciudadanos en general, pero en particular es una invitación a los periodistas para realizar mejor esa función de control de los abusos en los estados democráticos de derecho. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, ha quedado varias veces. Sí. Gracias. Solamente es que ha apelado en distintas ocasiones a que depende fundamentalmente de la cultura que tenemos en nuestro país, ¿no? El avance de la ley de la transparencia, o que vaya más lejos, se quede. Pero, ¿qué límite realmente es el que se podría considerar que estaría fuera de lo que es la cultura del país en cuanto al paso evolutivo que pueda llevar una ley de la transparencia? ¿Qué límite de los expuestos? Efectivamente, sí. ¿Cuál sería el límite? Es decir, a partir del cual, independientemente de la cultura que haya o no de la transparencia en un país, se está protegiendo, digamos... Es que en cada límite presenta... Los límites son conceptos jurídicos indeterminados. Por ejemplo, el concepto de seguridad nacional o el concepto de intimidad de las personas es lo que técnicamente se denomina un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es la seguridad nacional? Pues la seguridad nacional, la interpretación de lo que sea seguridad nacional depende de la cultura, ¿no? Obviamente, pues en la Siria actual, el concepto seguridad recibe una interpretación extrema por las circunstancias del país en comparación con el concepto de la seguridad nacional, pues en Costa Rica, ¿no? Es decir, cada límite es un concepto jurídico indeterminado y no es que haya límites que rijan en algunas culturas sí y en otras no, sino que el alcance de cada límite, en cada uno de ellos, en España tiende a ser más extenso que en otros países donde hay una cultura de la transparencia mayor, mientras que en esos países pues no se considera que es intimidad, por ejemplo, contratos en el sector defensa, la adjudicación de suministros para el abastecimiento de alimentos en los cuarteles. ¿Eso tiene que ver con la seguridad nacional? Pues en principio no, pero dependiendo de cómo se interprete ese límite en cada país, se puede esgrimir para limitar el acceso a la información o no. Y la tendencia en España hasta ahora ha sido culturalmente interpretar expansivamente los límites. No es que haya límites asociados a determinadas expresiones culturales en términos de relación de transparencia, sino que el alcance del concepto jurídico indeterminado varía culturalmente. Y en España, pues, por ejemplo, hemos sido muy pudorosos a la hora de reconocer cuánto ganábamos, ¿no? Cuáles eran los ingresos, particularmente pudorosos los políticos, ¿no? Ahora esa cultura empieza a cambiar y dentro de 5 o 10 años, si todo continúa así, ningún político tendrá ningún pudor a la hora de reconocer, pues yo gano tanto, porque se habrá convertido en algo normal. Pero hasta ahora existía se entendía que los ingresos propios, ¿verdad?, eran una cuestión que no tenía por qué ser, en muchos casos, pública, ¿no? Entonces, cada límite, y esto en relación a la intimidad, pues lo he expuesto también con el caso de las calificaciones de los estudiantes, sucede lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué es la intimidad personal? La nota que un estudiante consigue en una asignatura, ¿eso es un dato personal o es un dato que tiene una relevancia pública mayor? Pues debería tener una relevancia pública mayor, pero también depende de si para nosotros es más importante proteger el pudor del estudiante o proteger la objetividad de las calificaciones. ¿Ven? Las variaciones culturales dependen de intereses, de ponderaciones de intereses. Hay sociedades en las cuales se considera mucho más importante garantizar la objetividad. Y esto afecta también a la contra. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el derecho de los Estados Unidos, quien denuncia un caso de corrupción tiene garantizada la protección de su anonimato. Esto para nosotros sería incompatible con el derecho procesal y una serie de reglas de justicia, porque pensamos que es inquisitorial, que el denunciante sea anónimo, pero le damos un mayor valor al derecho a proteger al denunciado. Mientras que a los Estados Unidos les interesa más que si hay un caso de corrupción salga a la luz y quien lo denuncie sea protegido. En la ponderación de derechos e intereses que hacen prevalecer el control de la buena gestión pública
sobre los derechos procesales que nosotros consideramos intangibles. Es una cuestión, eso también es cultural. Es decir, ¿en qué medida se puede garantizar el anonimato de un denunciante de un caso de corrupción? En la medida que valoremos más la lucha contra la corrupción que algunas de nuestras garantías procesales tradicionales, ¿no? Esto también es cultural, ¿no? Si una sociedad antepone la buena gestión pública a otros intereses o derechos, ¿no? Entonces no hay límites concretos, sino alcances la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados. Bueno, yo, en fin, no quiero invadir más tiempo del profesor Mario Hernández, que está también dispuesto a continuar con su ponencia para cerrar este seminario. Muchas gracias por la presencia a esta hora tan apropiada para dormir la siesta, y estoy seguro de que el seminario terminará pues brillantemente con la intervención sobre los límites constitucionales al ejercicio de la protección periodística. Así que muchas gracias.